Perdonen, divergentes, por el problema que tuvimos con la conexión a internet. Ya nos cambiamos a otra. Ya ven que con estas compañías la tecnología no se puede confiar, ¿no? Entonces, pues bueno, me decía su conclusión sobre el asunto de su detenido, que es un falso culpable. Voy por la ley de amnistía. No he agotado el recurso del amparo porque voy a demostrarle al sistema que mi esposo es inocente como mucho falso culpable. En el nombre de todos los internos, yo les vengo a decir que venimos presunción de inocencia y juntos con las familias de todos nuestros internos que necesitan justicia para este sistema, que queremos un nuevo cambio y que lo comentaba el licenciado Humbertus, como Cienfuegos lo dejan libre y por qué a nuestros inocentes no lo van a hacer. Creo que de mi parte es todo y gracias por toda la atención que nos brindan. Ok, vamos con el siguiente testimonio, muy amable, gracias. Gracias. Ahora sí, quien guste pasar también, y estoy tomando los testimonios de las personas que vienen aquí, que nos tienen muchos justos reclamos, y sabes, señor, yo escuché su testimonio, y me parece realmente que yo creo que como medios de comunicación, le debemos una disculpa a la sociedad, porque muchas veces sentenciamos, acusamos de forma injusta. Por favor, dile que baja la música porque no se puede mezclar el audio no se puede mezclar el audio de música con derechos de autor con lo que hacemos aquí. Pero bueno, le decía, bueno, le debemos una gran disculpa como medios de comunicación a muchas personas, porque muchas veces a mí me ha pasado, he estado en decenas y decenas de presentaciones de presuntos de culpables en la Procuraduría, con las policías estatales o municipales, que nos mandan, vamos nosotros con cámaras fotográficas y todo, y les tomamos fotos de todos los ángulos, violando sus derechos humanos, su presunción de inocencia, y luego nos enteremos que pues no eran, ¿no? O como en este caso, pues son inocentes y no se... los acusamos y los estigmatizamos ante la sociedad. Bueno, platíqueme su caso, discúlpeme porque no yo también como reportero no he hecho eso y usted nos hizo un justo reclamo. Sí. Y bueno que lo repitas ese reclamo. Ese reclamo mío hacia los periodistas es porque violando los derechos de mi hijo, pues lo exhibieron en cámaras sin darse la oportunidad de hacer una investigación. El dolor que tengo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque mi hijo es inocente. Es un falso culpable. Mi hijo fue detenido y las personas que viven en la calle de Sauces, en la colonia Casablanca, saben que mi hijo fue detenido ahí, que no iba corriendo, no iba escapando, él iba caminando y ahí lo detuvieron. Lo tengo un poquito, él lo fabricaron. Es un caso fabricado. La cronología. La cronología fue esa, que mi hijo iba caminando y lo detuvieron. ¿Cuándo fue? Pues eso fue el 6 de febrero del 2018. Supuestamente su fabricación es de que mi hijo fue detenido en un operativo en un taller de hojalatería, en el cual supuestamente mi hijo entró con otras dos personas. Ajá. Él iba armado, según dicen, con armas de balines descompuestas. El perito comenta que las armas no se distinguieron huellas. Hubieron muchas inconsistencias durante todo su proceso y lo más sorprendente es de que cuando la supuesta víctima fue a dar su declaración, no nos permiten el acceso a esa declaración, fue privada y sorpresa, mi hijo jamás había visto a la supuesta víctima, no lo conocía. Mi hijo está sentenciado a 40 años por un delito que no cometió, porque él jamás conoció a la víctima. Y hay hechos que pues a mí me sorprenden porque nuestros abogados privados, pasivos, los primeros
nos llegaron a amenazar y nos dijeron que la vida de mi hijo valía 50 pesos adentro del reclusorio. Terrible. ¿Por qué? Porque, disculpe que le interrumpa, sí. Porque la juez le leyó sus derechos a mi hijo y le dijo, tú tienes derecho a fueron como 15, 20 puntos que le leyó y le dijo, fíjate en quién estás poniendo, en qué manos estás poniendo tu libertad. Y por eso fue el motivo que los primeros abogados nos amenazó. Posterior, dinero? Le dimos más de 85,000 pesos en menos de un mes. En menos de un mes. Y todavía le dábamos viáticos y le dábamos lo teníamos que llevar a comer. Entonces, los siguientes abogados nos dieron ánimo al principio. Posteriormente, pues yo ya veía que platicaban mucho con el fiscal y en fin, dije ya no. E incluso me amenazaron con dejar mi caso y demás. Y al último dijeron que mi hijo iba a ser trasladado de penal. Yo me fui directo al penal, pregunté y me dijeron que no había nada de eso. Hablamos a... se me fue ahorita el nombre. Es una asociación que trabaja con el penal. ¿Una ONG? Sí. No, la de Casia. No la conozco. Se me fue ahorita, está en el distrito. Okay. Y tienen trabajo muy bueno con las mujeres en el penal. Entonces les hablamos, ellos le hablaron a la juez y dijeron no hay traslados. Entonces dijimos, ¿qué está pasando con estos abogados? Los revocamos. Entonces ahí pues yo me percaté de que no fueron honestos. No fueron honestos. Que ya yo siento que hubo alguna situación con el fiscal, no sé, con las personas que señalaron a mi hijo. Y cuando sentenciaron a mi hijo, de hecho las armas que supuestamente llevaba mi hijo, el arma, porque llevaba supuestamente un arma descompuesta de balines y por eso lo vincularon, supuestamente. Le voy a comentar algo, a mí me llama mucho la atención cómo armaron y cómo fabricaron el caso de mi hijo, porque supuestamente mi hijo estaba parado en una puerta donde era la oficina de la supuesta víctima. Según dicen, el otro muchacho con el que lo detuvieron estaba casi a la entrada del taller con un arma blanca y la otra persona estaba apuntando a la supuesta víctima en su escritorio con un arma también descompuesta. Llega el policía de investigación y le dice a mi hijo, policía de investigación, manos atrás. Mi hijo luego colocó las manos atrás. Mi hijo mide 1.84. Fue lanzador de bala, disco jabalina y la persona que supuestamente lo detuvo, mide como unos 70. ¿Creen que parado en una puerta y para esto los otros dos policías entraron corriendo? Ahí está los videos de sus declaraciones para detener a la otra persona que estaba apuntando a la supuesta víctima en la cabeza. ¿Ustedes creen que una persona de 1.84 como dejó en ese momento de hacer ejercicio, mi hijo fue deportista de alto rendimiento, pesaba 110 kilos, tan fácilmente una persona de 1.70 lo iba a poder detener? Y iba a pasar corriendo los otros dos para detener a la otra persona, que también es una persona fornida, que lo detuvieron antes que a mi hijo. A él lo detuvieron en Camino Viejo a Metepec, adelante de 2 de abril en Santana Tlalpan. Ninguno fue detenido dentro de ese taller. El taller tiene muchas cámaras. ¿Dónde están? ¿Dónde están las cámaras del C5? Yo ahí también me puse a pensar que baje el abogado y dice, es que no se veía nada. Y como que vi que vio al otro abogado así, dije, no, estos ya hicieron algo que no está bien. Y
Se pidieron las cámaras del camino, no las dieron. Se pidió la cámara, ¿cómo se dice? Los videos de la fiscalía. No los dieron cuando lo ingresaron, porque dicen que los trasladaron en una camioneta blanca. A los 3 juntos, no es cierto, a mi hijo lo trasladaron en un sedán. Hay irregularidades por todos lados. Y lo sentencian a 40 años. Y luego, no conforme con eso, los abogados nunca dejaron que mi hijo diera su versión. ¿Bueno? No lo dejaron declarar. Nunca mi hijo declaró. Y yo me molesté con él, pero dice, mami, los abogados están diciendo. Realmente para mí, díganme si no hay, como dijo el juez, y lo dijo, inconsistencias, pero eso ya se verá en el amparo. Yo fui al Poder Judicial para hablar con los magistrados, me dijeron que no. O sea, muchas situaciones, y cuando me doy cuenta, a mi hijo lo sentencian a 40 años. Es muy triste para mí, porque pues cuando uno está en este proceso, la familia se aleja, señalándote. Le dieron la espalda. Todos, amigos se alejan. Yo doy gracias a Dios de haber llegado a presunción de inocencia, porque me siento más aliviada. Siento que el caso de mi hijo va a salir adelante. Yo lo único que le pido a ese juez, a esa jueza, a todos los que condenaron a mi hijo, que le devuelvan su dignidad. Mi hijo, desde que ingresó al penal, es artesano. Él no ha dejado de trabajar, no tiene problemas, se porta bien, lleva una vida, aunque está en un reclusorio, lleva una vida digna. Yo siento que pues a lo mejor, no sé, lo voy a decir como lo he dicho siempre, Dios por algo nos mandó ahí, porque pues ha apoyado a personas que han tenido vicios y han salido y les ha dicho, pórtate bien por tu familia, sal adelante. A nosotros tal vez nos llevó porque hemos apoyado a personas que están sin familia, que han sido abandonados, y que siento que les regresamos un poquito de alivio, porque no es el Michigan, no es, bueno, ahí para nosotros es Juvenal, es Sergio, es Eric, es infinidad sus nombres, porque son personas, son seres humanos, todos somos seres humanos y como tal merecemos respeto. Y doy gracias a los medios de comunicación ahora porque me han escuchado, y les pido que nos ayuden a presunción de inocencia, porque a lo mejor está mal decirlo, ahora soy yo. No esperes a que el día de mañana te fabriquen a ti una situación. Todos estamos expuestos. Gracias, bonita tarde. Pues sí, gracias. Ahora sí, también, bueno, es que faltan más testimonios, se acercaron para acá también. Es que de verdad es un tema complicado, ¿eh? Y los periodistas no estamos exentos, porque también hay consigna política, han habido varios compañeros que, pues bueno, a veces si no los llevan a los tribunales, los llevan al panteón, y eso pasa bastante seguido. Hay muchos compañeros que han perdido la vida precisamente por el Estado, los aparatos de poder que se nos vienen encima, y nosotros como medios. Ahora las personas, los ciudadanos que a veces no tienen la capacidad de hacer difusión de sus problemas, pues bueno. Y aquí tenemos otro testimonio, señor. ¿Me dice su nombre? ¿Cuál es? Mi nombre es Marisol Arriaga. Ajá. Platíqueme su caso, que ahorita también nos platicó, está bastante interesante. Bueno, a mi hijo lo detienen mi hijo tenía 20 años cuando lo detienen. Lo detienen en una gasolinera allá por Ciudad Azteca. Mi hijo es detenido alrededor de las 5:30 de la tarde.
De ahí me marca él mismo de su celular y me dice, mi hijo había ido a vender una moto. Fue a vender una moto y de ahí yo creo que los policías, me comenta mamá, yo vi a los policías de lejos, o no sé si la persona a la que le vendí la moto me habrá puesto. ¿Sabes qué? Voy a comprar y lo saltan, ¿no? No sé qué habrá pasado. Están ellos de lejos, me ven y entonces se ve cómo va en la gasolinera caminando. Mi hijo empieza a correr cuando los policías lo empiezan a perseguir. Tengo los videos. Lo sacan a mi hijo de una casa porque mi hijo corre y se metió en una casa. Lo sacan y les dicen a la gente, no se acerquen, este muchacho acaba de asaltar la gasolinera. Entonces dicen los vecinos que ellos no se metieron porque habían dicho que mi hijo había asaltado la gasolinera. La gasolinera, enseguida me fui al siguiente día, hablo con mi hijo, qué fue lo que pasó, dónde te detuvieron. Pero él me marca por teléfono y me dice, mamá, necesitan 40,000 pesos para que me suelten, si no me van a fabricar una carpeta. Me van a fabricar una carpeta. Le digo, ajá, hijo, sí. Yo le daba el avión a mi hijo. ¿En cuánto tiempo vas a tener el dinero? Le digo, dame media hora y yo consigo el dinero, ¿no? Mientras me movilicé me fui a San Agustín y a San Cristóbal a preguntar si tenían a mi hijo detenido en esas delegaciones. Me dijeron que no. Mi hijo me volvió a llamar, ¿ya tienes el dinero, mamá? Le digo, es que ahora ya quieren 80,000 pesos. Digo, ¿cómo crees, mi amor? Mamá, muévete a conseguir el dinero porque me van a fabricar una carpeta por el robo de un vehículo. Me dieron a las 9 de la noche, y ya no supe nada de él, me hizo como 3 llamadas. Me dijo, mamá, me dedico a robar carros. Yo creo que lo estaban golpeando. Me dedico a robar carros. Muévete a conseguir ese dinero. Si no, me van a cuadrar más delitos. Ya cuando llego a Ocra, me movilizo a buscarlo en varios lados. Llego a Ocra y ya fue que me dijo, mamá, me golpearon, me torturaron, me embolsaron, me llevaron a un módulo. Me suben ahí, me llevan a un módulo. En ese módulo me están golpeando como 3 horas. Hay un comandante que tenía él recuerda muy bien que tenía un anillo Rolex y un reloj Rolex. Dice, 3 veces me embolsan, a una vez se les rompe y yo sentí, mamá, que ya me moría. La verdad sentía ya que me moría. Me grabaron y vas a decir esto, vas a decir el otro. O sea, me estuvieron haciendo videos para que yo dijera que me dedicaba supuestamente a robar, para que ellos me pudieran fabricar esa carpeta, mamá. Entonces, de ahí ya no me volvieron a marcar ellos. A mi hijo, yo llego a Ocra, lo encuentro en Ocra. Ya me lo presentan, se sienta mi hijo a un lado. Y ya fue lo que mi hijo se puso a llorar. Me dijo, mamá, me estuvieron golpeando, me estuvieron haciendo esto, me llevaron a tal módulo. Ya de ahí me dicen, ¿sabe qué, señora? Su hijo está aquí porque se intentó robar un carro a las 9 de la noche. Digo, ¿cómo es posible? Digo, si mi hijo está detenido desde las 6, ¿cómo mi hijo se va a robar hoy un carro a las 9 si mi hijo está detenido desde las 6 de la tarde? Pues sí, señora, su hijo se intentó robar un carro, está aquí su hijo por robo de vehículo y se va a trasladar a Chiconautla. A mi hijo lo trasladan a Chiconautla. Yo en esos días no sabemos nada legalmente. Los licenciados particulares y los de oficio no hacen absolutamente nada. Yo solita por mi cuenta me fui a la gasolinera. Digo, dime dónde te detuvieron. Me detuvieron en tal lado. Me voy a la gasolinera, empiezo a tomar fotos de las cámaras. Sale el encargado de la gasolinera y me dice, no puede estar tomando fotos, es propiedad privada. Mándeme un escrito por parte de un juez y con mucho gusto se le dan los videos de qué es lo que pasó aquí. A lo que voy con todo esto, si mi hijo hubiera robado la gasolinera, ¿quién estaría denunciando a mi hijo penalmente? La gasolinera, ¿no? La gasolinera. Lamentablemente, ese escrito, esas cámaras no llegan al momento para que a mi hijo no me lo vincularan a proceso. Mi hijo declara cómo fue la detención, a dónde lo llevaron. Llevamos otro video de una casa de donde se ve cómo lo están sacando, pero se ve muy lejos y no se ve que sea él. Entonces la jueza dice que no se ve que sea él. Aquí es donde los licenciados abusan, porque ellos pueden pedirle a la jueza que se vaya a hacer el peritaje, que vayan a ver
lo que mi hijo estaba diciendo, si efectivamente a mi hijo lo detuvieron en la gasolinera, que vayan a hablar con los vendedores de la gasolinera, con el encargado de la gasolinera, donde nosotros dijimos que mi hijo había sido detenido. Jamás hacen ese trabajo de campo los licenciados. Ya de ahí llegan como a los 15 días los videos, no se han podido ver desde hace 2 años los videos de la detención. O sea, ya los tienen, pero no los han podido ver. No los hemos podido ver. Es ahí donde pues estamos viendo que tampoco es lo que hablan los policías certificados, no tienen certificación, no sirven el informe policial homologado, los jueces están actuando, abusan de su poder. Inventaron un auto, ¿no? Porque la factura no existía, ¿no? ¿Cómo está eso? Eso es bien interesante porque después de 1 año que los abogados no hacen nada, llevo 5 abogados particulares y llevo 2 de oficio. Se me hace muy extraño, yo no sé de vehículos, pero me empiezo a checar la documentación y cómo es posible que 5 o 6 abogados no se hayan dado cuenta que la factura es falsa. Ellos tratan a diario con estas situaciones legales. O sea, dices tú, tanto los abogados como los peritos. Leo la factura, en la factura dice que el vehículo fue comprado al contado en el 2018, por febrero creo. En febrero viene el nombre de una persona, viene la dirección y viene un teléfono. Le marco a la persona, me dicen los policías no se puede acercar con ellos porque van a decir que usted los está amenazando y eso puede perjudicarle a su hijo. Y yo me doy a la tarea de marcarles y nadie me contesta, entonces me veo que ese vehículo lo compran en la Kia, en la empresa Kia. Voy al lugar donde es ese carro, llego con el de la empresa, de la, ¿cómo se llama? ¿La agencia? La agencia de vehículos. Me atiende el gerente y me dice que esa factura es falsa. Me dice, mire, esta factura es de usted, estas somos los que damos Kia. Efectivamente, ese carro fue comprado aquí, pero no es ni el dueño, no fue comprado al contado, estaba en 283,000 supuestamente compraron ese vehículo. Este carro lo están pagando, estamos en el 2020, lo están pagando en pagos. Si ese vehículo se lo hubieran robado, nos hubieran tenido que marcar a la agencia de vehículos para decir, porque aunque usted está pagando ese vehículo, aunque usted tiene ese vehículo en su poder, usted no es la dueña de ese vehículo. Los dueños seguimos siendo la agencia hasta que usted no termine de pagar ese vehículo. Entonces usted no tiene en su propiedad la factura de ese carro. Entonces, ¿qué tenía que haber pasado? Nos tuvieron que haber hablado a la agencia para que fuera la aseguradora a reclamar ese vehículo a Ocra, o a donde tienen ese vehículo. Entonces le digo a ellos, ¿usted pueden ir? Sí, claro que sí, no vamos a dar el nombre del dueño porque son políticas, pero podemos ir a comprobar con la verdadera factura del vehículo. Es un carro fabricado por Y otra cosa también bien importante, la placa. Como peritos, y ya fue declararlo el perito que efectivamente ese carro fue robado, hace pasar la factura como original. La placa, como perito, no deben de subir ellos como policías al sistema. Si existe esa placa, no existe la placa. ¿No existe la placa? No existe la placa. ¿Son placas falsas? Sí, son placas falsas. Y entonces me dicen de la agencia, lo más probable, señora, es que esta placa la acaban de poner al vehículo. Y le digo, no, esta placa es de 2018. Entonces a usted, en el sistema, ya estamos en el 2020, debería de aparecer dada de alta. Si es que esta placa no existe. Entonces, ¿cómo es posible que si la perito está haciendo su trabajo a diario, trabaja en la fiscalía con robo de vehículos, deben de darse cuenta que la factura es falsa, deben de meterse al sistema y ver que la placa es falsa, ¿no? Y no lo hicieron. Ahora, nos vamos a juicio. ¿Y qué pasa ahí? Que los policías no se presentan a declarar. No ratificaron su testimonial. No, desde el principio es cuando lo deberían de hacer. O sea, ¿cómo es posible que nada más? O sea, yo puedo ahorita decir que cierta persona me robó el vehículo y se lo llevan y lo presentan, nada más por yo haber ido a declarar eso. No se presentan los policías.
No se presenta la parte acusadora. Sí, apenas se presentó la parte acusadora, pero después de después de año y medio se presentó la parte acusadora. Es falsa la parte acusadora también. Y como me doy cuenta, en su INE es 1 y se presenta a declarar como testigo protegido. Y para que uno no los vea. Yo sí me di cuenta que era el testigo protegido, me salgo, sin que él se diera cuenta le tomo una foto y nada que ver con el INE, con la supuesta... Y me imagino que el INE que ponen ahí de la que la persona fue a levantar la denuncia y que le robaban el carro es otra, y la persona que va son muy distintas. No presenta su INE, presenta su cartilla. Es como si usted no sé qué edad tenga, lo llaman a algún X situación legal y presentan la cartilla de hace cuántos años. No, o sea, somos muy diferentes. La jueza le permitió al testigo que presentara la cartilla. Ese día mi hijo tenía su licenciada particular, estaba embarazada, pierde a su bebé ese día, no se presenta audiencia. Ese día, de pura casualidad, se presenta a declarar la parte acusadora y la jueza, que se llama Miriam Raquel Martínez Salas, le pone un licenciado de oficio. ¿Qué pasa ahí? Que el licenciado de oficio tiene que estar impuesto de la carpeta. O sea, ¿cómo va a interrogar a una persona si no está impuesto de la carpeta? ¿Qué preguntas le voy a hacer? Pues sí, no conoce nada. Entonces, ahí también la jueza le viola los derechos a mi hijo. Tengo ese video donde me dijo, oiga, su señoría, pero no está presente mi abogada, yo no quiero este licenciado, no es posible. Y a fuerzas. A fuerzas, se presentó a declarar la parte acusadora. Creo que también fue la perito también a declarar. Puras mentiras. O sea, nos estamos dando cuenta que no están siendo ni certificados porque no saben hacer ni su trabajo. Los licenciados de oficio tampoco dicen que tienen que ser leal, no son leales a su trabajo tampoco. Entonces, tengo, creo que hasta más pruebas, ¿no? Para comprobar la inocencia de mi hijo. Los policías nada más se ha presentado uno solo, después de 2 años, no se han querido presentar. Yo tengo entendido que los mandan a llamar 3 veces. Si en esas 3 veces no se presentan, los mandan a llamar con una orden de presentación, si no me equivoco. Y si no, ya con una orden de a fuerzas te presentas, los multan si no vienen. Y les pedimos muchas veces que nos mostraran la multa, que supuestamente si no van, se les van a hacer acreedores a una multa de no sé cuántos. Jamás se hacen esas multas. Y la jueza, fueron como 10 veces que mandan a traer a los policías. Y nunca. Y no se presentan los policías. Hay consigna. Hay consigna contra su hijo para tenerlo ahí encerrado. Así es. Y el día que a mi hijo me lo asesinan es el día sábado. Ese día teníamos audiencia mi hijo y yo. ¿Cómo lo asesinaron? A mi hijo me lo asesinaron hace 15 días. No sé. Como, a ver, ahí sí ya baja un poquito más despacio. Su hijo, el que está de todo este asunto, ¿lo mataron hace 15 días? Hace 15 días me lo mataron. A lo mejor ustedes me ven fuerte, pero a mí me mataron desde el día que a mi hijo me lo detuvieron. Yo en ese momento, cuando veo que a mi hijo lo están metiendo a Chiconauta, yo en ese momento si hubiera tenido una pistola, yo mato a mi hijo. Yo no soportaba tener a mi hijo. A mi hijo le dicen que se declare culpable. ¿Sabes cuánto tiempo le daban a mi hijo? 2 años, 8 meses. ¿Tú crees? Yo lo hubiera aceptado. ¿Sabes qué, hijo? Declárate culpable. Hijo, ¿cometiste ese delito? No, mamá. Ok. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No, en tal lado. Ok. Me dedico a conseguir las pruebas. Dicen, declárate culpable, te vamos a dar 2 años, 8 meses. Yo no quise que se declarara culpable. Mi hijo ya lo tendría yo conmigo. Digo, no, mi amor, o sea, yo no sabía porque a mí el licenciado no me explica. Le digo, no te vas a declarar, yo no voy a soportar que estés aquí tanto tiempo. ¿Cómo crees, mi amor? En verdad, es un dolor que no les puedo explicar. Es como si te explicara el dolor de un parto, lo que se siente. No me lo vas a entender, solamente me lo va a entender ella que tuvo hijos, las mujeres que hemos tenido hijos.
Solamente vas a entender lo que es tan doloroso para mí. Y es desgarrador, en verdad, no poder dormir. Saber que tienes a tu hijo ahí, que lo van a golpear, que lo van a violar, que no sabes qué le vayan a hacer. Es algo, en verdad, horrible. El dinero que se pide para que no los toquen cuando llegan, 8,000 pesos, para que supuestamente no lo golpeen, para que estén en un buen módulo. O sea, te acaban económicamente. La verdad, vendes todas tus cosas. Yo dejé de trabajar 2 años, llevo sin trabajar. Yo soy modista, me dediqué a lo legal, totalmente eran audiencias tras audiencias, y vaya aquí, vaya allá, era dinero tras dinero, copias. Es algo en verdad horrible. Yo me quedaba fuera del penal, decía, por si yo escucho a mi hijo gritar, yo me meto, yo veo cómo le hago. Y yo creo que es por eso que estoy tranquila, porque yo sé que mi hijo estaba sufriendo allá adentro. Yo le decía, a mi hijo le fabricaron 2 carpetas más, otra por robo de vehículo y otra por de homicidio. La jueza le dijo que le iba a dar 70 años por un homicidio que él tampoco cometió. Yo tenía los videos y hablo con la licenciada de oficio y le dije, mi hijo es inocente y yo voy a hacer un desmadre. Y ya contacté a un reportero de Televisa y le voy a dar los videos y yo le exijo que haga su trabajo. Bueno, me les ponía muy pesada exigiéndole su trabajo, exigiendo que trabajaran. Mi hijo sabe que a su hijo le van a fabricar otra carpeta, mejor relájese. Y efectivamente a mi hijo le fabrican 2 carpetas más. Y mi hijo, me lo picaron 2 veces allá adentro. 2 veces mi hijo me lo picaron, entre el ojo y su ceja, su cabeza. En la primera vez fue en la mano. La licenciada tuvo que suspender la audiencia. Dice, señora Marisol, salió súper espantada, no sé qué tenga su hijo, creo que lo picaron, está muy mal en la audiencia. La jueza, intransigente, no quería suspender la audiencia. Yo empecé a ver a su hijo amarillo, por poco eso se me desmaya, y la jueza no quería suspender la audiencia. Le exigí que a su hijo me lo atendieran inmediatamente. Eso me dijo la licenciada. No sé si también la licenciada ya se habrá vendido, me votó el caso la licenciada, y ya al final me quedé con el licenciado de oficio. El licenciado de oficio pues no quiere hablar con ellos, es muy déspota. Se llama Gerardo, no me acuerdo su nombre, su apellido. Dice que si no le parece cómo lleva el caso de mi hijo, pues que contrate uno particular. Que les aumentaron el salario. Bueno, híjole, pues es terrible. Y ese día me marca mi hijo y me dice, mamá, acaban de matar a mi hermano, ¿no? O sea, yo pegué un grito, me quedé afónica, no podía yo ni hablar ese día. Y pues es lo que pasó, ¿no? O sea, mi hijo llegó a perder la vida a ese penal. Mi hijo tenía 20 años, mi hijo trabajaba, mi hijo estudiaba la preparatoria. Y pues, ¿cómo es posible, no? La verdad que por los policías, por sacarte dinero, 10,000, no sé cuánto les paguen por fabricar y meter carpetas falsas para que el Estado esté comprobando que están haciendo su trabajo, cuando es mentira, que no están trabajando. Dicen, ahí se va, ¿sabes qué? Pone 2, pone 1, tenemos que bajar todas estas denuncias para que vea la fiscalía que sí se está trabajando y vamos a fabricar muchas carpetas, ¿no? Nada más por cumplir números. En verdad nos arrebatan la vida horrible de nuestros hijos. Un año me la pasé de verdad llorando. Es algo muy, muy desgarrante, porque yo me quería matar con mi hijo. Yo dije, yo me metí un frasco de pastillas, no las tomamos. Yo no voy a soportar que a mi hijo le den una sentencia de 70 años. Quise ir a vender mis órganos, porque me decía el licenciado, es que dice la de homicidio que quiere 100,000 para que no se presente la parte acusadora a declarar. Y le digo, ¿sabe qué? Para eso lo contrate usted, porque mi hijo es inocente, para eso lo estoy contratando usted, porque a mi hijo, usted sabe muy bien que a mi hijo le fabricaron esta carpeta, y por eso, y que venga la parte acusadora y quiero ver qué dice. Es que le digo, no, que se quiere que lleguemos a un acuerdo. Ok, digo, dígale que me dé 300,000 pesos y llegamos al acuerdo. No es que estás entendiendo mal, tú le tienes que dar no.
ella me tiene que dar a mí, porque yo voy a comprobar que mi hijo es inocente. Mi hijo no cometió ninguno de estos 3 delitos. Así que dile que qué acuerdo quiere que lleguemos. Porque yo los voy a denunciar porque están fabricándole a mi hijo una carpeta. Y tengo ahorita por recibir unas pruebas por Infoem, por transparencia, de una situación de que va el testigo y dice que fueron a la fiscalía, a la de homicidio, que ella va a reconocer a San Cristóbal a mi hijo. Tal día a tal hora. Ese día mi hijo ya estaba en Chiconaucla. Y es lo que yo quiero comprobar. Que el día que la testigo supuestamente dice que va a reconocer a mi hijo en la fiscalía, mi hijo ya estaba en Chiconaucla. No podía estar mi hijo en 2 lados. O está en Chiconaucla o está en la fiscalía. Entonces sí, he investigado mucho. Es algo en verdad horrible. No sé, es algo... Es como estar en el infierno en un día y estar en el cielo. Es algo que... Ese penal, dices tú, es un pinche lugar que yo ya no quisiera regresar. Porque ahí tienes a tu hijo sufriendo, maltrato, todo. Pero cuando entras a ese infierno, es el cielo. Híjole, pues. ¿Por qué? Porque ves a tus hijos. En verdad, ¿cómo me gustaría que un día metieran una cámara y vieran con la emoción que nos están esperando nuestros hijos? La felicidad de vernos. O sea, ¿te das cuenta de que es el infierno y el cielo? Y el día de hoy voy y te abraza y te dice, mi hijo me llenaba de besos. Me decía, mamita, estás hermosa, estás chula, mami, te quiero mucho, no estés sufriendo. No, mi amor, yo no estoy sufriendo, yo le estoy echando ganas, yo soy una guerrera. Y yo me voy a meter a estudiar Derecho y voy a ayudar a mucha gente de aquí. El día de hoy, que tengo 2 hijos allá adentro, bueno, tenía. Imagínate tomar tu combi, llevabas comida para 2, les llevabas lo que les gusta. Y el día de hoy nada más ver la carita de uno cuando llegabas y 2 te abrazaban. Y me decían, mamá, eres una chingona, estoy orgullosa de ti. Por todo lo que estás haciendo por nosotros, por todo lo que estás descubriendo. En verdad, mamá. Es algo muy feo. Pues la verdad que bueno, le reconozco su valor, su entereza de luchar, siento su pérdida porque pues sí, como ser humano y como periodista pues muchas veces vemos las cosas con frialdad, pero ya cuando los conocemos así de cerca los casos, pues sí es feo, ¿no? Entonces pues bueno, así que esperemos que esta organización, esta lucha que están emprendiendo muchas personas que como usted, pues bueno, bien han visto violados sus derechos humanos de sus familiares, han tenido pérdida de familiares y bueno, cada caso es una historia y en este momento también viene otra persona también a decirnos su historia también igual de desgarradora y también del señor Humbertus también que tiene un caso bastante especial. Sí, espérense porque la verdad que él tiene unas cosas que ¿para qué les cuento? O sea, también hay de película, todo esto está de película, sinceramente. Ya que uno empieza a conocer y tener los documentos también en la mano, está de película, ¿no? Y es por eso que pedimos que sea aceptada la ley de amnistía para falsos culpables. ¿Por qué? Porque son falsas las carpetas, son falsos los delitos que les están fincando, que les están fabricando a nuestros hijos. Es por eso que les pedimos que sea aceptada la ley de amnistía, en verdad. Y del licenciado José Humbertus Pérez. Ok, sí. Bueno, pues gracias. Y pues, para mí estaba muy nerviosa de estar ahí en esa mesa, porque en verdad me preocupa mi otro hijo, me preocupa que el director vaya a tomar una represalia en contra de mi otro hijo. Tengo mucho miedo, en verdad, o sea, ya me mataron a uno, pero aquí no saben el dolor que se siente aquí en el pecho. De que ahorita yo no sé si me vayan a sonar el teléfono. Cuando suena y veo que es el teléfono de allá, siento que es una persona de, ¿sabe qué, señora? A su hijo se lo mataron, en verdad. No puedo, sigo sin poder dormir. Bueno. Tengo mucho miedo a las represalias, a qué es lo que vaya a pasar con las declaraciones que uno viene y da a los medios. Y porque también ya hay amenazas. Ya hay amenazas. Bueno, pues tal vez lo peor es mantenerse en el anonimato porque los villanos actúan precisamente cuando
cuando el inocente calla. Hay que, a veces, generalmente como periodista puede ser que la opinión pública, los que nos ven, tienen cierto peso en cuanto a opinión para que las autoridades no actúen y no se vayan por la libre, ¿no? Entonces, pues, le reconozco su valor y pues gracias por haberlo compartido con nosotros. Gracias. Así, bueno, vamos a continuar con esto. Realmente con ellos son testimonios pues desgarradores, fuertes, y es ahorita nada más así de pasada, pero ya meterse más al fondo de los casos, la verdad que pues sí se sienten, sí pegan, y yo creo que no, como sociedad no podemos estar indolentes hasta esta historia. Y ahora, pues bueno, vamos con usted. ¿Cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Guadalupe Hernández. Yo vengo del penal de Otumba. Soy coordinadora de presunción de inocencia y derechos humanos del licenciado José Humberto Pérez Espinosa. Pues yo ya llevo aquí en la organización casi los 5 años que tiene desde que se hizo la organización. Mi esposo está en el penal de Otumba, estaba en Chiconautla, ahí fue donde conocimos al licenciado Humbertus. De ahí lo trasladan a Otumba, es un penal de alta seguridad. Él va por homicidio calificado, pero realmente pues sí cometió un delito, pero fue en defensa propia. Fue una riña y pues como bien vemos no hay policías de investigación, no hay policías certificados en cuanto a los delitos, porque bueno, a él, el criminólogo, él decía que para él no había sido intencional porque por la trayectoria de la bala tenían el mismo tamaño. Para haber sido intencional tuvo que haber estado hincada la persona, cosa que el juez no tomó en cuenta porque para él no fue una riña porque no hubo desgarramiento de ropa, pero pues aquí se estaban defendiendo de una arma, ¿no? Entonces yo creo que no tuvo de tiempo, ¿no? Pues de desgarrarse la ropa para que le creyeran que había sido pues una riña. Aquí mismo igual pues no preservaron el lugar del delito la ropa, que bueno, esto viene en el protocolo de homicidio y no hicieron pues su trabajo como debiera. En el peritaje de balística de la prueba de Harrison salió negativo, o sea, sale negativo en tanto el cuerpo como en las manos de mi esposo. O sea, su esposo no disparó nada. Pues la prueba de Harrison es determinante. Es determinante y salieron negativos. Entonces la ropa se pierde, no resguardaron, como debe de ser, resguardar todo lo que pues está involucrado en el homicidio. Y bueno, estamos aquí pidiendo justicia. Yo pues sí es un delito fabricado en cuestión de que no es un homicidio calificado. Fue una riña y pues yo es lo que busco, que se la califiquen como tal. Sabemos que sí cometió un delito, pero bueno, fue una riña, fue en defensa propia y yo estoy en busca de eso, de que se lo califiquen como tal. Y pues bueno, aprovechando el momento, pues también pues quiero agradecer al licenciado José Humberto Pérez Espinosa, pues porque él nos ha enseñado desde la cárcel. Él tuvo que llegar a ese lugar para que se diera uno cuenta de todo lo que pasa en los penales. Él, así como él destapó todo lo que se vive en la corrupción de las inmobiliarias, igual destapó toda la corrupción que se vive dentro de los penales, desde el sistema judicial y el sistema penitenciario, ya que pues las cárceles no hay reincisión social. Por eso es que nosotros peleamos por los falsos culpables, porque realmente la cárcel es la universidad del crimen, ¿no? Ahí ya salen titulados quien no es, ahí se apandilla y pues ya sale pues siendo un delincuente. Los que no son delincuentes salen siendo delincuentes por la misma situación que se vive ahí, porque ahí tienes que defender tu vida, ¿no? Defiendes tu modo de vivir ahí adentro. El mismo autogobierno que se vive dentro de los penales pues ya está rebasando los límites. Nosotros ya no queremos más homicidios dentro de los penales. Hay mucha tortura en diferentes penales, ya hay lugares donde torturan a los mismos internos, los mismos custodios. Entonces pues ya no debemos de permitir tanta tortura en los penales, tanta corrupción. Y pues aquí estamos, compañeros, y yo los invito a que se sumen a la lucha y a pelear por la ley de amnistía. Es la única ley de amnistía que es del pueblo, que es de presunción de inocencia, y es la única que contempla a los falsos culpables. Falsos culpables, ¿por qué? Porque no cometieron ese delito, ¿no? Y pues los delitos que nosotros estamos impulsando en esa ley son los delitos de alto impacto, los cuales no quieren considerar,
porque muchos medios y mucha gente dice que defendemos delincuentes. No defendemos delincuentes porque la misma palabra lo dice, falso culpable, no cometieron los delitos. Únicamente por el hambre o la sed de hacer justicia simulada, porque es simulada, han llevado a mucha gente a prisión. Entonces, compañeros, ya no debemos de permitir todo esto. Agradecemos a los medios que nos permiten sacar todo esto a la luz y pues seguimos en la lucha. Muchísimas gracias. Sí, esto es importante porque, bueno, parece que el Poder Judicial quiere maquillar cifras, ¿verdad? De decir, vean, estamos trabajando, ¿no? Cada año, pues bueno, en los informes del presidente del Tribunal Superior, dice, no, pues atendimos tantos casos, ¿no? Tantos asuntos, pero resulta que su cantidad de sentencias condenatorias son pequeñas, y hay que saber a quiénes se les está dictando sentencia condenatoria para ver si realmente son efectivos, porque como dicen aquí en México, la justicia cuesta, ¿no? Y se aplica al que no tiene dinero y al que no tiene influencias, porque realmente muchos conocemos verdaderos delincuentes que están entrando y saliendo constantemente de los penales, o más ni llegan, o se quedan los pasean un ratito en la patrulla, los ministeriales también los pasean, y pues hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces, pues bueno, es una situación terrible. En ese momento también vamos a entrevistar al presidente de la asociación, que también es un caso realmente emblemático de consigna, porque es preso político. Bueno, fue liberado, pero todavía no está terminado le inventaron otro asunto, y está ha pasado una serie de cosas que realmente es de película. Entonces, pues bueno, vamos a entrevistarlo, nada más que está aquí en la entrada, ya para que lo llamamos. Es que esta conferencia ha sido maratónico este día, pero es bueno que se conozcan estos testimonios de las personas como lo que se han visto afectados, y además no solamente los testimonios, sino que lo están sustentando bien con documentos, y también hacerles saber, ¿no?, que los mismos directivos de los centros penitenciarios negan el autogobierno cuando son secretos a voces, o sea, son secretos que saben todos, pero la justicia se ha convertido en ciega y sorda. Entonces ya debemos de despertar de todo esto. Bueno, un favorcito, alcánceme al señor Humberto, por favor, para que... Gracias. Como le digo, pues bueno, han sido unas declaraciones, no, y realmente otra fue así como leve, rápido, pero son unas declaraciones fuertes. Órale, pues. El licenciado Alberto, ¿cómo está? Perdón, de que lo distraiga. El licenciado Humberto Pérez Espinosa lo conozco hace muchos años, y aquí mismo, a unos metros, aquí hace 5 o 6 años. 4 años. 4 años, un mes. 4 años, un mes. Fue detenido. Yo fui de los últimos reporteros que en ese momento lo entrevistó, porque con gran valor, desde hace muchos años, ha denunciado las irregularidades en la construcción de vivienda, muy bien documentado, muy bien sustentado. Sobre todo, ese es otro tema aparte, ¿no? Cómo las empresas, los bancos, las constructoras, los desarrolladores hicieron el negocio del siglo con la gente pobre. Usted lo denunció, y por eso se ganó la enemistad de entonces el gobernador Rubiel Ávila Villegas. Creo que también estuvo trabajando con Peña Nieto, también le alcanzó en ese momento a hacer las denuncias, porque su movimiento ya tiene tiempo, pero fue Rubiel Ávila el que se encajó, el que por consigna lo metieron a la cárcel. Platíqueme lo que es ser un preso político y un falso culpable. Bueno, son dos cosas complicadas, sobre todo porque el preso político es sometido a un proceso muy duro de prisión, de castigo, sobre todo que el preso político, desde que es detenido con toda la fuerza del Estado para poder meter miedo, y en su entorno van a tratar de disuadir, desarticular al movimiento al que él pertenece. Entonces, no solo fui yo el que llegué a la cárcel, sino muchas personas que a mi alrededor los comenzaron a perseguir, les formularon investigaciones, carpetas de investigación. Mi esposa estuvo 3 años sin verme, mi hijo perdió 1 año en la universidad.
Entonces el hecho de cuando tú llegas y cruzas una garita, ya saben quién eres y hay cierto respeto por parte de los que gobiernan las cárceles, en donde sí se pueden meter contigo y en donde no se pueden meter. Entonces hay una alerta de que cuando yo llego a la prisión se me tiene que cuidar mucho porque hay la amenaza de que estaban pidiendo 500,000 pesos para ponerme al teléfono para poder hacer una primera extorsión. Y nada más había casi, por decirte, casi 80 personas vinculadas a Aarón Urbina, muchos de ellos sicarios, adentro del penal, dispuestos a recibir una orden y poder hacerme daño. Ya cuando tú llegas con el estigma de que eres preso político, hasta cierto punto tienes una cierta ventaja, porque tratan de no aplicarte los mismos criterios que se le aplican a todos los internos, como es el cobro de la habitación, el que estar encerrado todo el día, pero también yo no iba a permitir como que me cobraran llaves, porque las llaves que quieren decir que tú, si no quieres estar todo el día en la celda, pues tienes que pagar una cantidad de 100 pesos diarios, cosa que yo no los pagué y tampoco pagué los 200, ahora 300 pesos que tienes que pagar por semana para poder dormir en una celda. El problema de la comida del rancho, que es algo verdaderamente espantoso, cuando hay gran corrupción por parte de la empresa La Cosmopolitan, que comenzamos a combatir todo el problema de las injusticias. Eso de tener el carácter de preso político te lleva a la necesidad de organizar a la gente como un mecanismo de tu propia defensa. Es decir, el preso político tiene que hacer sus propios mecanismos de defensa al interior de la cárcel para que no te maten o para que no te asesinen o para que no te vayan a decir que tú te ahorcaste por un problema de desesperación. Pero también tienes que compartir la lucha con la gente que sabes que también es inocente. Yo nunca pensé encontrar un colectivo tan grande de falsos culpables. Entonces esto se detona porque como no era normal que conocieran el sistema penal acusatorio los abogados de oficio o los abogados privados que nada más iban a sacarle el dinero a la gente, yo comienzo a utilizar las técnicas de interrogatorio contra interrogatorio y el mecanismo de defensa que te da el sistema penal acusatorio y se genera una revolución. En el penal hay un tipo de internos que se les conocen como los estafetas, que es el que va a las celdas para llevarte a audiencia. Entonces dijeron que la audiencia sea domingo, el día de visita, que no hay muchos internos para que no escuchen los demás. Pero los propios estafetas los quieren someter, rompen el punto y uno le dice a otro, vengan a escuchar lo que está pasando. Entonces los estafetas que estaban en visita dejaron a sus familiares, fueron y escucharon cómo se defendían. Y entonces a partir de ahí los estafetas fueron los mismos que corrieron el rumor que había una persona que se estaba defendiendo muy bien y que querían conocerme. Entonces los estafetas en la segunda reunión, cuando me hacen la primera vinculación a proceso, me acompañan, ya terminó el debate a la 1 de la mañana, me acompañan y dicen, oye, ¿puedes revisar mis carpetas? Entonces llego yo a la celda, ya estaba el de la celda, el encargado de la celda y el custodio por abrirme, y le digo, oye, mañana voy a citar a una persona aquí porque quiere que le revise yo en su caso. No, pero es que eso no lo puedes hacer. No, pues no estoy pidiendo permiso, te estoy informando. Y así comencé. Hace cuenta que mi celda era esta y había una banquita y ahí me senté. Y entonces Domitilo fue el primer chavo que conozco su expediente hablado. Y entonces comenzamos a decir que nos tienen que dar chance de que metan nuestras carpetas para podernos defender ante la deficiencia de las defensas. Y así es como comienza a gestarse la rebelión al interior de un penal. Es decir, el ser preso político me hace llevar a un tipo de internos comunes a mí, que son los falsos culpables. Entonces comenzamos en una banquita y al tercer día ya había 50 formados. Caray. Entonces, para revisar carpetas o para decirme que la asesoría comenzaba desde una forma hablada, o sea, se hablaba con la gente, se daba la asesoría y posteriormente yo estaba en la celda 11 y en la celda 6, 7 estaba a un lado el comedor. Entonces yo me traslado al área de teléfonos y me ponen a un ladito en una sillita así, a la orilla de una banca, me ponen ahí y comienzo a asesorar a la gente. Pero como estaban todos los carpinteros, el aserrín
te dañan los pulmones. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a asesorar a la gente. Entonces yo agarré y le dije al encargado del módulo, ¿sabes qué? Pues saca a los artesanos porque van a provocar un problema pulmonar a mucha gente. Entonces a los artesanos se les pone en el patio se les pone unas lonas muy bonitas y ellos felices, porque ellos también, entre ellos mismos se ahogaban en el ambiente del acerrín. Pero el problema fue que nos dieron ya no solo la banquita, sino la mesa. Entonces en la cárcel tú tienes que ir ganando los espacios que el custodio impone por corrupción, que el director avala por corrupción, como son los espacios de la cárcel. Porque los espacios de la cárcel te los tienes que ganar. Nada más que hay dos formas de ganártelos: utilizando las prácticas de la cárcel y no utilizando las prácticas de la cárcel. Y entonces nosotros comenzamos a formar un grupo ya no solo de Frente Mexiquense. Yo estaba en la cárcel por la lucha del Frente Mexiquense, ¿no? No sé si sigan recortando, tengo mi tantito. Sí, sigan platicando. Sí. ¿Voy rápido al baño? Bueno, perfecto. Le dejo aquí. Aproveché para conectar la batería. La verdad es que han sido, este día, debo decirlo que hace 5 o 6 años, como lo comentábamos, aquí José Humbertus dio una conferencia de prensa en ese momento, pues, para denunciar las irregularidades, ¿no?, en el gobierno de Nubiel Ávila y de Tecama con Aarón Urbina, un mafioso de por allá de esa zona, un cacique. Y pues apenas yo creo que yo fui el último que lo alcancé a entrevistar, cuando ya aquí a la vuelta estaban los policías ministeriales que lo detuvieron. Y incluso por él hasta dijimos, ¿cómo no le dijimos antes? Pues para que se peleara, porque ya estaba el tiempo ya se sabía que lo querían detener por consigna, porque él les ha ganado muchos juicios a empresas constructoras, al Poder Judicial, a muchos, para acreditar que precisamente habían habido muchas irregularidades, y estamos hablando de miles de millones de pesos en los que las empresas constructoras de vivienda, los desarrolladores, pues hicieron su agosto en aquellos años, ¿no? Pero bueno, continuamos con la entrevista. Perdón, ya conectamos la batería, es que ha sido maratónico, pero vale la pena que la gente se entere de este tipo de situaciones. Muchos vieron la película de Falso Culpable. Por ahí también está el libro de Pepe Rebeles de falsos positivos y narcofosas también, que es otro tema de cómo fabricaban la PGR de entonces, con Genaro García Luna, cómo fabricaban culpables. Ahí también está Carlos Loret de Mola, etcétera. Pero bueno, continuando con la entrevista, pues ustedes le fueron ganando cancha al sistema, ¿no? Ajá, le fuimos ganando cancha al sistema, y resulta que logramos algo muy importante, el que se forma un comité de 11 internos, pero ya esos 11 internos no pagaban llaves, no pagaban fajina, y comenzaron a comer comida que no era del rancho. A esos 11 internos se les va a pagar su juicio, porque no tienen una buena asesoría jurídica. De esos 11 compañeros, 8 salieron libres. Entonces llamó más la atención de que presunción de inocencia y derechos humanos estaba permitiendo que salieran sus propios integrantes. De hecho, nada más ahorita nada más quedan 2. Se defendieron, entonces aprendieron a defenderse. Ajá, y se fueron libres, un español y uno de la Mara Salvatrucha, ¿A poco? Así, gente muy pesada, ¿no? Entonces, fíjate que eso fue muy importante, porque entonces comenzó a haber una cultura de la ofensa, de la envidia, porque decían, bueno, ¿y ellos por qué no pagan? Pues rebélense, porque también si tú te rebelas en todo puedes perder la vida en el penal. Pero como nuestro objetivo no era ver quién cobraba o quién no cobraba, nuestro objetivo era ir generando conciencia para que el movimiento agarrara fuerza. Una vez que nosotros comenzamos a formar el comité, formamos los comités por celda. Eran 13 celdas, y nosotros logramos tener un movimiento que va a desembocar en la primera huelga, cuando va a llegar el padre Francisco, y que va a hacer su homilía ¿Padre Francisco? ¿Quién es el Papa Francisco? El Papa Francisco. Entonces quiso su homilía en Ecatepec, en un predio muy importante cerca al penal. Entonces le hacemos la invitación. Mi señora madre, en paz descanse, Guillermina Espinosa Rodríguez, hace la primera movilización de Mi Libertad, y va ella
a la Nuncia Apostólica y le entrega a Christopher Pierce una carta para que el Papa pueda visitar Chiconautla, para que vea que vivimos en un basurero. Y ahí mi madre le enseña unas fotografías de los señores y de las personas que tienen la lepra de la cárcel, que es el hongo. Sí, y entonces al otro día Christopher Pierre manda, no sé a quién le mandó, y al otro día llega una brigada y comenzamos a combatir el hongo porque era ya una pandemia ahí. Entonces eso nos catapulta mucho. Es una enfermedad muy grave que se adquiere dentro de los penales históricamente. Es un hongo que se adquiere, se puede rascar o puede salir y hace una ámpula, y si la gente es diabética pues le amputan la pierna y muere. Más o menos yo tuve el caso, llevé contabilizado de 36 personas que murieron en los 3 años que tuve, porque el último año lo pasé en otro penal. Y entonces resulta que nosotros vemos que no hay atención médica y comenzamos nosotros a meter los medicamentos para curar a los internos. Pero ya comenzamos a calcular que una vez que comenzaba la primavera había que combatir el lavado, la higiene, pues, promover la limpieza en la cárcel, el primero que tuviera hongo no dejar que creciera, porque los internos como anteriormente se lavaban. Si el hongo estaba así, utilizaban el cepillo de dientes, se callaban y se echaban el cloro. Nosotros no, nosotros lo que hacíamos es que quitábamos parte de lavábamos el, ¿cómo se llama? La herida, y con la herida yo lo sostengo, no se preocupe. y lavábamos la herida, se ponía el jabón quirúrgico, se hacía la curación y se le ponía el antibiótico. En el penal no había ni antibióticos, no había ese tipo de medicamentos para combatir. Mucha gente que pudo haber sido salvada murió siendo diabética o a veces no diabética por ese hongo. Entonces nosotros comenzamos a organizar el movimiento y comenzamos a asesorar a los internos, lo que se llamó la Revolución Azul y lo que fue la rebelión ante los juzgados. Es decir, a exigir al abogado de oficio o al abogado privado que si se le estaba pagando fuera bien defendido. Y entonces comienza a haber todo un proceso de cambio, y sobre todo las audiencias que se hicieron muy famosas en YouTube de mi propia defensa. Entonces presunción de inocencia después se articula con los familiares, que son los compañeros que están aquí, y comenzamos a formar el movimiento para poder hacer las primeras marchas y poder denunciar que no hay sistema de justicia penal acusatorio. El sistema de justicia penal acusatorio yo lo conozco porque me tocó toda la reforma siendo secretario técnico en el Senado, y sobre todo que la reforma del sistema penal acusatorio fue expuesta por uno de sus artífices, fue Jesús Murillo Caram, ex procurador hoy metido en el caso de Ayotzinapa. Y entonces el PAN, por imposición del PAN, ellos deciden sí apoyar la reforma al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Fueron varias comparecencias de Genaro García Luna, las célebres comparecencias donde Fernández Noroña lo hace pedazos. Entonces estuve muy metido en la reforma, entonces sabía cuál era la etapa procesal, y obviamente en las 2 primeras carpetas no me vinculan a proceso. ¿Qué quiere decir? Que no llegué yo a la judicialización, pero me fabrican una tercera, que es la que va a durar los 4 años de mi prisión, y posteriormente me dan el otro problema de que como combatí las estructuras de corrupción dentro del penal, se me hace una 4ª carpeta por el delito de extorsión. Ajá. Oye, tengo una duda. ¿Por qué? ¿Cómo le hace Porque usted es sumamente incómodo para las autoridades de un penal, para el gobierno del Estado de México, para magistrados. O sea, ha sido sumamente incómodo. ¿Cómo es que está vivo? Bueno, yo soy vivo. Perdón que haga la pregunta así divergentes, pero es que la verdad que yo lo conozco de mucho tiempo, y de por sí era sumamente incómodo antes, con todo lo que me está platicando de cómo logró la autodefensa de los internos y todo esto, y está vivo. Bueno, sin ofender, o sea. Lo que pasa es que yo sí creo en que mucho de lo que he hecho ha estado encauzado a defender a una gran población de la sociedad afectada. Yo sí creo en una tesis de Andrés Manuel, que el pueblo cuida al pueblo, y también creo mucho en la voluntad de lo que mi madre me enseñó, ¿no? Que la lucha se tiene que hacer sin condiciones, y que si algún día uno pierde su vida por sus ideas, pues habrá uno de pasar a una vida distinta que no la conocemos cuál sea. Pero también estoy vivo gracias a la voluntad de Dios. Yo estoy muy convencido de eso, pero también porque he cambiado mis formas de vida. Soy una persona más ermitaña, me tengo que cerrar más temprano, hay amenazas de muerte, todavía hoy siguen las amenazas de quererme asesinar.
no traigo escoltas, de hecho hay un grupo de personajes que se ven afectados por defender el caso de Marisol, la tragedia que vivió Alexis. Yo le dediqué la conferencia de prensa a Alexis Efraín Martínez Arriaga, porque nos dolió mucho su partida a partir de que es un joven. He visto los videos, cómo el joven no cometió el delito, y lo que más me dolió en la cárcel es ver cómo los jóvenes están en prisión cuando no deberían de estar ahí. Algo que también yo creo que sí me ha ayudado mucho es porque la verdad, parte de lo que hemos dicho lo hemos sostenido como luchas justas, como luchas que no nos ha llevado a treparnos al carrusel de los puestos populares, al no llegar a los puestos populares vendiendo la voluntad de la gente, ni las conciencias, ni los compromisos. Nada más quiero decirte que le hemos dejado de pagar a los bancos. Tenemos 802 juicios, 400 y casi 400 en el DF, y se le ha dejado de pagar más de 3,000 millones de pesos a la banca. Obviamente sí hay grupos de interés que quieren asesinarme. De hecho, tuve 2 atentados en el penal ordenados por Aarón Urbina Bedoya, sobre todo por Vicente Urbina, que murió el 24 de diciembre del 2019, como el encargado de generar todos los actos y negocios mafiosos de Aarón. Yo lamento mucho que lo hayan suspendido 2 años y todo el mundo festejó, ¿no? Él debería estar en la cárcel. Y nosotros vivimos, lo que quisimos detener era la llegada de gente violenta a nuestros conjuntos habitacionales como llegaron. Sin embargo, sí tuvimos varias amenazas. Mi familia se tuvo que cambiar de 4 domicilios. Ahorita estamos en otro domicilio totalmente no ubicable. No ubicable en el sentido de la gente que conoció nuestros inmuebles, porque el día que me detuvieron fue una represión feroz contra mi familia. Entonces el problema un poco también de alejarte de tus seres queridos, porque mis hermanos pues me fueron a visitar al penal y me dijeron ya deja la lucha, que te va a pasar algo, y en cierta medida yo creo que mis hermanos acaban de tomar un acuerdo en la red de WhatsApp que tenemos, que todo lo que les mande de mi lucha no lo comentan, ¿no? Como que sé que es un acuerdo así como para decir, ya no, para no alentarlo, ¿no? Lo digo con mucho respeto, luego me siento porque yo no hago otra cosa más que luchar, trabajar, vivo modestamente, tengo una hipoteca que por la cual me han querido desalojar varias veces, ahorita hay nuevamente una orden de desalojo. Sin embargo, creo que también algo de lo que a mí me ha permitido no tener esas posibilidades es que en los movimientos políticos es muy fácil que te pueda llegar un dinero, que ese dinero puede ser de procedencia ilegal, y tú lo puedes recibir porque puedes simpatizarle a un grupo de empresarios o a un grupo político, pero atrás de eso puede haber otros intereses y pueden llevarte a que te comprometas y a que seas ejecutado o a que te involucres en otros intereses. Es muy complicado. Yo creo que también otra cosa que me ha permitido sobrevivir es la experiencia de años. Me tocó vivir la última etapa de la Dirección Federal de Seguridad. Mi vida política comienza en un mes de abril de 1978, cuando hago una huelga, siendo un joven de segundo de secundaria, porque la directora se robó los microscopios que habían llegado y que nosotros nada más teníamos la ilusión de un microscopio porque nos los traían los reyes, ¿verdad? ¿Te acuerdas del microscopio de alegría? Pero bueno, la directora no tenía por qué robarse el microscopio. Hicimos una huelga como 26 jóvenes, de los cuales nada más quedamos 6 porque sus mamás los fueron a sacar, ¿no? Pero ahí aprendí una cosa de Raúl, un compañero más hábil que nosotros, que llegó y le dijo al velador, dame las llaves de donde está la prefectura. Y dijo, ¿por qué? Dice, porque necesito que abras, y que abre. El velador, después viendo que éramos muchos, después quedamos pocos, abrió donde está la prefectura, prendió lo que era más moderno, eran bocinas, ¿no? Y eran un modular, y comenzó a decirle, señores, acabamos de tomar la escuela, ustedes habrán de ver que va a haber problemas, pero les pedimos que nos apoyen con café, el día de mañana que podamos desayunar. A la media hora teníamos café, teníamos pan, teníamos huevo, teníamos frijoles. Ahí nos dimos cuenta que el pueblo defiende a sus líderes, ¿sí? Y sobre todo a los jóvenes que defendían una institución, una escuela. Todo eso fue lo que acabó realmente parte de la izquierda que decidió ser partido y que decidió ser
gobierno y que decidió ser una izquierda burocrática como la que hoy tenemos en el Estado de México y que muchos están en el Congreso local, con una esperanza que teníamos en la legislatura que ha desencantado a muchos, pero son parte de esa cultura que el PRI y el PAN y el PRD y todos los partidos deforman a la lucha social. Eso también es otra de las cosas que a nosotros nos ha permitido sobrevivir, porque finalmente sí hay mucha diferencia entre sentarte a un restaurante como José Humberto Pérez Espinosa o como somos nosotros a llegar como senador. Es totalmente distinto, ¿no? Pero yo no voy a ser senador ni de ser diputado porque dicen que ahora me ando promoviendo para ser diputado. No. Les voy a decir por qué. Porque todavía la lucha de las familias en situación de prisión es mucho dolor. Es mucho dolor ver a los inocentes, porque finalmente tú sabes bien cuando una persona comete el delito y lo ves en el expediente. No se vale que tengas a una persona inocente, como esta señora que lloró mucho y que le destrozaron su vida a ella y a su hijo, que tiene una sentencia de 40 años por un delito de extorsión que no cometió. Porque el legislador se da vuelo. El legislador sí saben que el Estado de México es uno de los que el delito de extorsión tiene más gravedad, porque dicen que el que extorsionas dice, sí, me dijo que era de la familia michoacana y me golpearon. Y nada más por decir que eres de la familia michoacana, el juez dice, bueno, como se actualiza la hipótesis de que perteneces a un grupo criminal, entonces te voy a dar 40 años. Entonces es totalmente aberrante de cómo han legislado todos los legisladores del Estado de México, porque a mí me gustaría saber si los hijos de los diputados del PRI, del PAN y del PRD han caído en una situación de cárcel y les han dado esas sentencias. Pues claro que no, porque utilizan el poder político para que a la sociedad sí se le lleve y se le criminalice y a la clase política siga viviendo de ellos. Por eso también he sobrevivido, porque yo no he querido tener un costo posteriormente que tenga que ser facturado a mi hijo, ¿no? Somos una familia pequeña, vivimos muy bien, tranquilamente, bien quiere decir que somos 3. Algo que fue muy trágico para mí fue que yo no sabía que el 1 de Muertos, el 1 de noviembre del 2015, mi madre estaba con cáncer y fuimos a Xochimilco, porque ella siempre soñó con las películas de cuando salía Xochimilco. Y entonces fuimos a Xochimilco, cantamos, el 2 mis hermanos vinieron porque ya estaba muy delicada, fue la última vez que comimos juntos en la familia. Y algo que aprendí en la cárcel, en la cárcel tú puedes estar vivo en la mañana, hablarle a tu familia, hola, ¿cómo amaneciste? Muy bien, pero a los 5 minutos puedes estar muerto, por un motín, por una riña, por una envidia. Es muy difícil que después de un penal tu vida siga siendo la misma, cambia la percepción de ver las cosas. Sí. En su generación, hablando de luchadores sociales, bueno, yo tengo un poquito más de 20 años en este medio periodístico, lo recuerdo, pero digamos que hubo una como generación de que de pronto hubieron varios líderes sociales que daban conferencias de prensa, que hacían varios señalamientos contra el gobierno, y la mayor parte de ellos entraron a la burocracia, entraron a la burocracia, se volvieron diputados, regidores, se volvieron jerarcas dentro de los partidos políticos. Ahorita pues comen bien, visten bien, calzan bien. Obviamente ellos han bloqueado las iniciativas para reformar la ley en muchos sentidos, pero usted no ha agarrado un hueso, no ha buscado esos huesos. Es que yo he sido más que diputado, que senador y que alcaldes, porque he tenido la oportunidad de vivir en el Poder Legislativo como asesor, como secretario técnico, y veo la vida miserable que llevan los diputados y los senadores. La verdad, era un derroche antes de que llegara Andrés Manuel, eran regalos que mandaban los grupos. Por ejemplo, si yo era presidente de la Comisión de la Industria de la Caña de Azúcar, la industria alcoholera me mandaba las canastas navideñas, ¿no? O Duarte, que mandaba 500 cajas de manzana de su rancho, que se compró con el dinero público, César Duarte. Y la mejor manzana es la de Chihuahua, hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, después de ver esas vidas miserables, después de ver cómo acaban los luchadores sociales, efectivamente, el caso de Gutiérrez Cureño es una de las cosas que nosotros en Ecatepec vemos con mucho enojo. Pero yo no estuve dispuesto a cambiar eso porque aprendí que el dinero en la vida de los políticos es nocivo en 2 sentidos. Si ya eres político y tienes dinero, tú vas a tener un problema, que te van a seguir acusando de que ese dinero es mal habido. Y si no eres rico y te vuelves un hombre con posición social distinto, pues automáticamente la gente y el pueblo es sabio, como bien dice Andrés Manuel, y no te dejará de señalar que tú eres un hombre que te has hecho rico al amparo del poder político.
Yo sí creo en la Biblia, yo sí creo en la parte importante cuando habla de la maldición, y yo la verdad que sí creo más en la bendición de la gente con la que ayudas, como que en contra de la gente que de la que abusas, ¿no? Porque la gente de la que abusas, muchas de sus energías y muchas de su coraje, pues tarde o temprano te va a perjudicar, porque puedes estar en una circunstancia como la que ellos viven, como es el caso de las personas en situación de cárcel. No, y efectivamente yo conozco a varios líderes que después conocí a Dolores Padierna y a René Bejarano, después del temblor de 1984, 85. Entonces vi como de la nueva Tenochtitlan hicieron un gran emporio de viviendas, y cómo a partir de ese gran emporio de viviendas nació un poder político. En el caso Bejarano, cómo acaba Bejarano y cómo acaba ese grupo político, aunque tiene mucho control todavía en la Ciudad de México ese grupo, pero a costa de las mismas prácticas que tanto han dañado a un país. Yo lo que le digo a mi hijo, tengo 57 años, queremos vivir bien, estoy contento porque pues ya creo que voy a ser suegro, ya dije que se case, quiero ser abuelo, pero los mejores momentos te puedo decir que he sido más que un diputado, porque he elaborado dictámenes, he elaborado iniciativas, hemos hecho mucho para que se legisle, fundamentado, hemos legislado mucho todo lo que fue la legislación en contra del Tratado de Libre Comercio por el capítulo agropecuario, que traería muchos problemas de enfermedades por la importación de alimentos que dañarían la ingesta del mexicano y generarían enfermedades crónicas degenerativas, que aumentaría el problema del cáncer, de la diabetes, porque cambiamos nuestra forma de comer con la producción del campo ligada a nuestra sociedad. Ahora el campo ya desplazado, y que los centros de consumo son los grandes centros comerciales, la relación es distinta, ¿no? Entonces esa transición es muy difícil vivirla. Puedo decirte que ayudé a los ferrocarrileros de líder, contra el líder Víctor Flores, un líder corrupto, contra Enrique Ramos, el líder cañero. Mucho viví esas experiencias, y muchos ahora han muerto. Me mandaron muchas bendiciones antes de morir. Antes de que muriera hablé con varios líderes que los ayudé para recuperar un fideicomiso de casi 23,000 millones de pesos que se lo volvió a acabar Víctor Flores. Pero acaba de morir el último dirigente de los jubilados de 1988, que anduvo en la lucha con un tío mío, que por cierto las raíces también nacen porque mi abuelo y mi tío fueron jóvenes defensores de la lucha de Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Órale. En el movimiento ferrocarrilero. Nosotros llevamos las vidas en las ruedas del tren, por eso también no nos da miedo. Sí, ¿no? Y bueno, ya es para concluir, después de que bueno, es que este es un tema bastante interesante. Yo creo que mucho nos los va a seguir platicando, pero enfrentar al poder te pone en situaciones bastante difíciles. Y ahorita me platicabas un momento de que creo que la última etapa de su encierro lo enviaron a un penal psiquiátrico. Eso ya es llegar a niveles de decir de que el poder lo quiere destruir de muchas formas, ¿no? Sí, fíjate que pasó algo muy chistoso, que yo estaba muy grave en el Adolfo López Mateos, pero ya no podían tenerme ahí porque precisamente en marzo ahí había mucha pandemia del problema de la influenza. Entonces el único piso donde no había influenza era el tercero, pero yo no podía estar más de 40 días porque podía adquirir otro virus. Y entonces llegan las autoridades penales y me dicen, te vamos a llevar a un penal donde haya un espacio médico, porque como tienes páncreas tienes que llevar cuando menos un año de proceso para poder tener una dieta blanda, y Chiconautla no te la va a dar. Entonces ellos me dijeron que iba a ir a la penitenciaría, que es la cárcel en donde los internos les preparan 2 meses para ya salir en libertad, y me mandan al penal de La Perla, un penal psiquiátrico, ¿sí? Con 326 días conviviendo con enfermos psiquiátricos, que pude ver la naturaleza y la esencia del ser humano, de que el ser humano nace bueno, ¿no? Y que son olvidados muchos de mis compañeros. Me da mucha tristeza, porque de 120 internos que éramos, nada más 15 teníamos visitas, 105 estaban olvidados. Cuando a mí me subían, me aislaron, no podía yo bajar a comprar, no tuve acceso a educativas, no tuve acceso a artesanías, no me dieron la posibilidad de trabajar el papel. Al contrario, tenía una hora, en esa hora yo deambulaba en una jaula en el pasillo. Oía yo cómo los muchachos se querían suicidar,
no me dejaban dormir porque cada mes o de 3 a 2 personas cada mes eran metidos al acolchonado. El acolchonado son unas celdas acondicionadas para que no se lastimen o se vayan a matar con los propios golpes. Yo vivía enfrente, hacían sus necesidades, todo el aire se metía a mí, y después era un pasillo así más o menos, pero todo cerrado con luz. Era un penal no de máxima seguridad, sino de alta seguridad. Entonces un día estaba el doctor René, el famoso René. Se conoce al doctor René porque René es un dentista muy bueno, pero todo el mundo lo quiere como dentista. Y estaba el único psiquiatra, el doctor Palomar, que es el único psiquiatra que hay para 30,000 internos. Te puedes imaginar. Está. Ya, ¿qué tal? Perdón, continuamos ahora sí. Entonces, haz de cuenta que mi teléfono estaba aquí y allá en la jardinera estaba el área de enfermería. Entonces ahí entraban las llamadas, pero también con el encargado del área médica. Yo siempre estuve en el área médica. Entonces, como el director del área médica no estaba, el teléfono de enfermería tenía un problema, no se podía quitar el sonido, el altavoz. Entonces, si hablo de parte de la secretaria del director del penal, del señor Chartea, por favor busquen al doctor Palomar para cambiar el perfil psiquiátrico de Humberto, porque él no puede salir de ese penal. O sea, no puedo salir yo del penal de los discretos, ¿no? Y entonces pensaron que no los había escuchado. Entonces, como yo me bajaba así para hablar, veo que se viene René, y le digo: René, tú no puedes hacer eso, porque te voy a acusar. Digo: ¿qué crees? Previendo eso, aquí tengo mi perfil psiquiátrico que hizo el doctor Palomar. ¿Quién te lo dio? Le dije: porque ustedes me tienen encerrado. Pero ese día dejaron abierta el área de la fotocopiadora y el área de los expedientes. Saqué mi expediente, saqué 5 copias. Cuando mi esposa llegó la visita, le digo: llévate estas copias, y me quedé con unas. Y así fue cuando pude presentar una denuncia al juez de cómo querían cambiar mi perfil psiquiátrico para que yo no, porque ellos tenían miedo que yo regresara a Chiconauta y evitar que lo que se está pasando hoy, que volviera la violencia, que volviera el sometimiento, que volviera la bajeza, que volviera todo lo que hacen a los internos en los penales cuando no hay una defensa verdadera de los derechos humanos. Porque en mi caso yo soy un defensor de los derechos humanos a la vivienda digna. Nunca me ha gustado que me digan que soy activista de los derechos humanos, porque para mí se me hace muy pretencioso decir eso. Pero he aprendido que sí tengo que aceptarlo, porque mira, eso de cuando yo salgo el 22 de enero del 2019, ese penal era totalmente distinto. Ese penal no era tan violento. Después de que yo salgo, llega lo que se llaman las vacas locas, que son custodios que usan que van a hacer una escenificación mañana con su careta, y ellos deciden someter a la gente, y es cuando se incrementan la gente picada, los asesinatos y los homicidios dentro del penal. Entonces tuve nada más dos convivios, que fue la Navidad, una pastorela y una piñata el 20 de diciembre, que no lo recordaré, nunca lo voy a olvidar, siempre lo recordaré, porque ahí vi cómo los compañeros, cómo las tradiciones pueden ser tan duras y tan bonitas, que ahí vi que los compañeros que tienen problemas en el olvido psiquiátricamente, cuando pusieron la piñata y la convivencia, no dejan de sacar a la niñez que les llevó a vivir esa experiencia. Es interesante la psicología y la psiquiatría en ese sentido, porque ahí todo el mundo se convivió, se dio el abrazo. Fueron las 2 veces que yo bajé. Como no bajaba, todo el mundo se me acercaba, entonces los custodios dicen: déjenlo, no, le digo: no, déjalos tú, yo quiero platicar con ellos, y no me han dejado hablar con ellos. Ya me subí, me vendieron las artesanías que hacían, que eran las artesanías de Santa Claus, que muy brillantes los jóvenes, que estaban más lúcidos. Y quiero decirte que una de las experiencias que me llevo de los penales como preso político y como prisionero de conciencia es que hay una juventud en el estado, en la situación de cárceles, que son inocentes y otros que no, pero ambas situaciones, de los que han cometido una conducta o no, son gente muy brillante. Yo creo que el gobierno mexicano se ha equivocado con esta política de llevar a los falsos culpables a cárcel para justificar una política fallida contra la delincuencia, y es destrozar muchas cosas, como decía la maestra, que su hijo iba a entrar a la UNAM. Yo soy verdaderamente conmovido de todo lo que viví, pero voy a seguir en la lucha aún con todas las presiones que en mi vida me pasan día a día, ¿no?
Ok, licenciado Humbertus. Bueno, pues han sido varios testimonios, 6 testimonios desgarradores de lo que es una realidad que muchas veces no conocemos, y no les deseo a nadie, realmente, no le deseo a nadie que caiga en las manos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, en el Poder Judicial tampoco, ya lo escucharon. Y menos que de pronto un poderoso político se les vaya encima por consigna y los quiera desaparecer o dentro de la cárcel. Eso es algo que no hay que decir, pero a veces como ciudadanos tenemos que entrarle. Los periodistas pues también estamos expuestos a eso, pero pues hay que entrarle con valor, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, aquí del licenciado Humbertus, la entrada a varios movimientos políticos y todo eso, y bueno, entonces pues les deseo mucha suerte. Bienvenido a la libertad de nuevo. Aquí hace muchos años, creo que fui el último que lo entrevisté hace ya muchos años, y les dejo abajo en la descripción los datos de cómo ponerse en contacto con la asociación, sus redes sociales, página de internet, supongo, y todos los datos demás para poder estar en contacto con ellos. No les pierdan de vista, porque como dicen, hoy fueron ellos, al rato pueden ser ustedes, podemos ser nosotros, ¿va? Pues, gracias, licenciado. No, yo agradecerte porque efectivamente recuerdo que por aquí salí, antes no estaba eso, estaba un terreno baldío que era estacionamiento, salí, di la vuelta y en la otra calle me detuvo el convoy. Pero le agradecí siempre a la vida que pude sobrevivir, y agradecerte que es la primera conferencia de muchas que vamos a dar, porque vamos a seguir dando la batalla por la ley de amnistía por los falsos culpables que deben dejar la prisión porque son inocentes. Muchas gracias. Vale, pues. Gracias, divergentes. Compartan este video en las redes sociales y pues nos estamos viendo en la siguiente. Gracias. Gracias, hombre. Gracias, cuídate. Bye.